La selección española ya está en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de baloncesto femenino y lo ha conseguido primero ganando a China y segundo a Puerto Rico, ambos partidos por la mínima, con una veraz de +2 en total después de estos dos primeros encuentros. El cómo más o menos importa poco. Lo importante es que España vuelve a estar entre las 8 mejores selecciones de un torneo olímpico y para hablar de ello, hoy en Zona de Gigantes ya tengo aquí a mi lado a Luis Vallejo. Muy buenas, Luis. ¿Esperabas este nivel de España en este torneo olímpico, en estos Juegos Olímpicos de París, teniendo en cuenta el grupo que le había tocado, que no era nada sencillo? Buenas, Sergio. A ver, yo creo que el objetivo principal era pasar a cuartos. Yo creo que el grupo sí que era un factible, ¿no? Que España pudiera estar en la siguiente ronda. Lo que pasa que lo que ha sorprendido, yo creo que más que España, ha sido el nivel de China, que llegaba de ser plata mundialista. Y no solo el partido de España, que es cierto que se escapa, ¿no? En ese último Ujú. cuarto, incluso yendo +7 a falta de pocos minutos, sino el partido de hoy que ha disputado, el último partido que ha disputado contra Serbia. Ahí sí que se ha notado que China no es que no esté bien, sino que está muy lejos de lo que mostró hace un par de años tan solo. Entonces creo que eso sí que ha desbaratado un poco todos los power rankings y todo lo que la gente pudiera tener en mente al respecto, pero bueno, dos partidos, dos victorias muy ajustadas, ahora hablaremos de ellas, ¿no? Y en unos cuartos de final que para mí era el objetivo principal y a partir de ahí, bueno, pues ya será. Es que, para que lo tengamos en cuenta, lo decías, China viene de ser subcampeona del mundo. El nivel que se esperaba de la selección china era muchísimo mayor de lo que estamos viendo. Ahora justo acaba de terminar mientras estamos grabando el encuentro contra Serbia. Y más allá de que en la primera mitad hayan estado bastante apretadas, es que después del descanso China ha implosionado un poco como les acabó ocurriendo también contra España. A mí me ha sorprendido por eso, porque yo venía con la referencia de, ostras, este es uno de los equipos más potentes dentro del torneo femenino. La sensación ha sido de que no sé si han bajado los brazos y no han conseguido todavía dar con la tecla, pero la realidad es que son una de las decepciones ahora mismo de este torneo olímpico femenino, a falta evidentemente de que se produzca el resto de la segunda jornada dentro del resto de grupos. Sí, a nivel colectivo es cierto que no están transmitiendo buenas sensaciones, pero luego es que ves a las estrellas, ¿no? Del equipo y la única que está a la talla, a la altura, ¿no? De lo que se esperaba de ellas está siendo Lee Eru, que es la pivot, ¿no? Del Ujú. Besiktas esta temporada, pero que también tiene experiencia WNBA con las Sparks y demás en estos últimos meses y que siempre ha estado un poco ahí en la órbita en Estados Unidos de hacerse un hueco y está demostrando que está en un muy buen momento, madura y que está siendo todo lo que se esperaba de ella. Pero luego hay dos nombres propios que es cierto que no sé hasta en qué punto han llegado, ¿no? A este campeonato a nivel físico, que son el de Li Meng y Han Su, que han sido dos referentes, ¿no? En los últimos años del baloncesto chino a nivel de clubes y también en selección, sobre todo en el caso de Li Meng, porque en el caso de la pivot, ¿no? De la más alta de todas en este campeonato. A nivel selección sí que le habían pillado un poco verde todavía en su juego en los últimos torneos. Es cierto que ya en 2022, 2023 ella da un salto muy grande y este 2024 era quizá el primer gran torneo en el que se esperaba que esa pareja interior dominara por completo. Ujú. Creo que sí que ha sucedido en el caso de su compañera, pero en el suyo, ya te digo, no sé si es por temas físicos o no, porque realmente tampoco está teniendo los minutos que se podía esperar uno, está un punto por debajo. Entonces, esa mezcla, ¿no? A nivel colectivo, como hemos visto hoy contra Serbia, en la que el grupo no ha estado al nivel esperado atrás también, y esa falta de referentes que se esperaba que hubiera, bueno, pues han creado lo que hemos visto de China, que venía de la plata, pero es que una plata en la que eh, no terminan de competir del todo contra Estados Unidos ese partido, pero juegan sin Lee Meng en esa final porque se lesionó justo antes, además ante su gente y aún así hacen un buen partido. Entonces podía esperarse que esa línea ascendente pudiera seguir en los siguientes años. Bueno, ya sabemos que podría haber sucedido lo contrario, es decir, un pequeño cambio en el lanzamiento de Leonor Rodríguez en el primer encuentro y estaríamos hablando de un escenario completamente diferente. Así que por centrarlo un poco ya en lo importante que es que la selección española ya matemáticamente ha certificado su pase a cuartos de final, claro, nos encontramos con un escenario que, bueno, la selección española viene de ser subcampeona también en el pasado Eurobasket que perdió con la final contra Bélgica. Y la sensación que nos está dejando es que el crecimiento de este proyecto, el crecimiento de este actual equipo dirigido por Miguel Méndez, es constante, está sin quemar etapas, siguiendo unos pasos muy concretos. Y claro,
yo te pregunto, que estás mucho más puesto que yo, evidentemente, en baloncesto femenino. ¿Hay razones para estar ilusionados y empezar a pensar en medallas? ¿O es una cuestión quizá un poco de contexto, de que han tenido un poco más o menos de fortuna respecto a otras rivales? Pero bueno, ya veremos qué ocurre contra Serbia. Pero claro, es que el escenario dentro de lo que puede ocurrir es que te puedas plantar en unos cuartos de final como primera de grupo y por tanto como cabeza de serie, o bien con un enfrentamiento que luego analizaremos las cuentas de España de cara a esos hipotéticos cruces de cuartos, donde puedas tener incluso también un emparejamiento más o menos accesible. Mm. A ver, yo lo que más pondría en valor de España, ¿no? De estos dos primeros partidos ha sido que no le ha perdido la cara al encuentro, incluso cuando más complicado se le ha puesto. En el caso de China, llegando desde atrás, ¿no? Manteniéndose ahí a una distancia en la que parecía que podían romper el partido en cualquier momento, pero no lo hacían. Y luego aprovechando los errores de China, porque China tiene unos últimos minutos horripilantes con errores muy graves, ¿no? E incluso la última acción, ¿no? Donde ya van por detrás, necesitan un triple y acaban optando por la canasta de dos y olvidándose ya de lo que pasara después, como si hubieran empatado el partido o no Sí. sé exactamente qué pasaba por sus cabezas. Pero bueno, creo que esos errores de otros equipos, España ha sabido aprovecharlos. Hoy, por ejemplo, en esa última acción, yo creo que puede ser discutible si haya falta sobre Laura Gil, pero es que veníamos de una acción en la que era falta clarísima Claro. sobre Leo Rodríguez, ¿no? Que el tema arbitraje en esta Copa, en estos Juegos Olímpicos también está siendo No vamos a abrir el melón de un los habitual. árbitros porque está Exacto. siendo complicado, que además lo decían en la retransmisión de Sí. RTV, que es que tanto, por ejemplo, los pasos del otro partido el masculino como lo de hoy, es bastante difícil de gestionar, pero aún así, bueno, mira, ahora que mencionas el tema de Laura Gil, si te acuerdas lo que ocurrió en Tokio 2020, donde tiene un partido muy difícil contra Francia, creo que ha habido bastante justicia poética hoy contra Puerto Rico, porque al final, quien ha acabado definiendo el partido en un momento muy difícil, porque Puerto Rico se había puesto por delante después de que España hubiese estado eh, dirigiendo y a la cabeza durante todo el duelo, oye, Laura Gil ha sacado el rebote ofensivo, ha sacado la falta y ha definido para poner a España más uno, que ha sido el resultado final. ¿Qué sangre fría hay que tener para resolver en un momento así y con el momento que llevaba España? Porque no era nada positivo, no era nada, era todo lo contrario, cómo habían empezado el partido. Y ostras, es demostrar que todo lo que puede ocurrir durante un encuentro antes de llegar a ese punto queda un poco hablado, y la profesionalidad de una jugadora como Laura Gil, que lleva ya muchísimo a sus espaldas dentro de bueno, entre los juegos y con la selección española. Sí, sí, bueno, ya era hora, ¿no? Que se hiciera un poco de justicia poética. No sé si realmente era necesario, porque Laura Gil ha aportado muchísimo, ¿no? A la selección durante los últimos años y en esta transición, ¿no? Entre generaciones, creo que es una de las jugadoras más importantes que ha intentado, o que ha intentado, no, que está ahí para conectar esas generaciones Ujú. pasadas que se han ido marchando casi en su totalidad ya, y luego las generaciones ya más jóvenes, como puede ser la del 97, ¿no? Que hay varias integrantes en este grupo y siempre ha estado ahí teniendo un papel muy importante. Entonces, bueno, está bien que se le reconozca y que tenga algún momento así porque se hace todavía más visible pues la importancia que ha tenido en este grupo, no ya hablando de estos Juegos Olímpicos, sino en general en los últimos años. Y luego ya, por terminar lo que me comentabas antes también, eh, yo esta España es cierto que en cuanto a los grupos creo que sí que ha tenido cierta suerte porque es un grupo que si cae en otro grupo no sé si el objetivo habría sido estar sí o sí en cuartos, sí competirlos y el demostrar que puedes estar ahí todavía luchando por meterte en cuartos. Pero en este grupo, al final, yo creo que tanto Puerto Rico, sobre todo, aunque esté luchando los partidos hasta el final, no solo el de España, también contra Serbia, como la propia Serbia, que ha vivido un proceso similar al de España, lo que pasa que todavía más exagerado, ¿no? Porque han perdido el talento diferencial que tenían, como puede ser con dos nombres propios muy característicos, ¿no? Yelena Brooks y Sonia Basic, pero no ha llegado talento diferencial por detrás como sí que ha podido llegar en España. Ujú. Obviamente en España tampoco al nivel del que estábamos acostumbrados en esta última década. Entonces, teniendo esos dos equipos, yo creo que sí, había que estar sí o sí en octavos. Y luego, no sé si es muy popular o no esta opinión, pero yo creo que el nivel en los Eurobasket últimamente ha bajado, no sé si ha bajado un escalón o sí que a España hay que exigirle sí o sí estar en semifinales o final. Eh, lo comentaba el otro día. Para mí, esta selección, si hay que darle mucha importancia, ¿no? A la victoria contra China, es también porque para mí es el primer partido que gana contra un rival muy parejo o aparentemente superior en los últimos, pues prácticamente 3 años, ¿no? Desde la fase de grupos de los Juegos Olímpicos pasados
donde también se enfrentó a Serbia, pero ya con Basic y con Brooks y demás, Ujú. y hizo un muy buen partido con Alba Torrens, Cristina Oviña y Aston, creo que fueron las tres más destacadas aquel día, y que fue una gran victoria, pero desde entonces, en el último Eurobasket, quitando la final, tampoco había ningún partido en el que llegara España por detrás o que vieras un partido muy parejo, siempre parecía que partía con cierto favoritísimo Ujú. España, el de Francia se pierde, luego en los Juegos Olímpicos, en el Mundial, perdón, no, en el Mundial no llegas, no lo disputas, y luego en ese mismo verano en el Eurobasket es cuando, perdón, en los Juegos Olímpicos es cuando pierdes los Claro. dos partidos contra Francia y Rusia, si no recuerdo mal, estoy hablando ahora todo de memoria, y te quedas fuera del Mundial al año siguiente. Entonces, creo que la lista se está haciendo grande de ese tipo de partidos y por eso el poder sacar ese encuentro ante China con todo lo que hemos comentado antes, pues tiene todavía más valor. Claro, por eso yo iba un poco por el tema de esa evolución que ha tenido la selección española en estos, te diría, 2 últimos años, porque progresivamente han ido, pues yo te diría, aprendiendo e incluso incluyendo diferentes jugadoras que estaban o bien todavía no han dado ese paso de entrar en la selección española o bien estaban ahí en un rol mucho menor de lo que les habíamos visto. Y aquí, uno de los temas que quería hablar contigo es el de Megan Gustafsson, que está siendo la mejor jugadora de la selección española durante este torneo olímpico. La estamos viendo resolver a unos niveles que es justo ese perfil que muchas veces se le había echado en falta a España en torneos de este nivel, de este calibre. Y claro, el dinamismo que le da el ataque, el impacto que tiene en defensa, sobre todo en ese partido contra Puerto Rico, donde tiene una segunda mitad espectacular. Claro, es una pasada lo bien que ha encajado Megan Gustafsson en tan poquito tiempo y es un perfil que me parece muy interesante, sobre todo para esos potenciales cruces de cuartos de final, que quizás lo que les había faltado pues, en torneos anteriores y que reivindica un poco o pone en valor que a día de hoy el baloncesto de selecciones también requiere de mirar un poquito hacia el mercado, porque hay jugadoras y jugadores que, claro, puede que no los tengas por nivel físico, pero que ayudan al resto del grupo a competir y ponerse en el nivel o en el punto donde deberían estar por derecho propio. Sí, hay dos proyectos, ¿no? El de España y el de Alemania, que yo creo que son los grandes ejemplos de ir a buscar al mercado justo lo que crees que te hacía falta, sobre todo el año pasado en España, con esa baja de Aston, aunque al final pues llega tarde Gustafsson y no puede participar o sea, llega tarde la nacionalización Sí. y no puede participar finalmente en el Eurobasket, pero España necesitaba ese perfil, que es el que buscan, y Alemania necesitaba una base con urgencia y les ha llegado ahora Alexis Peterson de estos Juegos Olímpicos, pero también sobre todo para lo que tienen por delante, porque organizarán el Mundial y también parte de la fase de grupos, ¿no? y del campeonato del próximo Eurobasket. Entonces, bueno, a día de hoy yo no estoy de acuerdo en que se hagan estas cosas, pero es cierto que en cuanto se extiende esto a nivel internacional y la mayoría de selecciones lo hacen, parece que sientes la necesidad, ¿no? de hacerlo tú también Ujú. para poder mantenerte al nivel. Y obviamente Gustafsson, bueno, ha sido una incorporación de primerísimo nivel. Quizá por ponerle un pero le está faltando ese acierto exterior, que también es un poco por lo que, por ejemplo, este mismo año, ¿no? Le firma con la 6 de Becky Hammond, porque es una jugadora que puede abrir el campo, que te da un perfil diferente. En la WNBA, en ese caso, pues un perfil que sale desde el banquillo, pero en España es que te aporta desde todos a nivel ofensivo, sobre todo, Ujú. que era lo que más necesitaba yo creo esta selección, ¿no? Porque vienes de una época en la que se han ido yendo tus referentes, como puede ser Marta Sargay, Tuendu el pasado verano, aunque este ya estaba disponible, Ana Cruz o ese tipo de jugadoras, ¿no? Que podían asumir tiros y ahora te llega Gustafsson con una calidad individual muy superior a la media y que ya se vio el día de China con dos interiores mucho más grandes que ella a Ujú. nivel de centímetros. Conseguía sacarse esos pequeños huecos, esos pequeños espacios, ¿no? Moviéndose en la pintura y sacándose tiros para firmar una de las mejores actuaciones que ha habido en la selección española en los últimos años. Sí, decías el tema del acierto exterior de Megan Gustafsson, que está, pues, yo te diría que ha metido, lo digo de memoria, creo que ha metido un triple. Y en general la selección no está teniendo, no ha tenido ningún tipo de acierto desde la larga distancia. Ahora lo he mirado antes y el 22% que acumulan durante los dos primeros partidos es muy bajito respecto a lo que podríamos esperar, incluso en general dentro del contexto general de un equipo profesional que aspira a meterse en cuartos, bueno, que ya está en cuartos de final y que aspira a pelear por medallas. Sí. Sabiendo de la importancia que tiene a día de hoy el tiro exterior dentro del baloncesto actual. Pensando, por ejemplo, en el partido ante Serbia, que es el siguiente de fase de grupos, o ya en el
potencial de cruce de cuartos de final, ¿cómo de preocupadas crees que deberían estar por no haber dado todavía con la tecla en el tiro exterior? Porque no creo que sea una cuestión de generar buenos tiros, porque yo creo que se están dando las situaciones de lanzamiento de alto porcentaje, traspase, en extrapaso o directamente en tiros liberados, pero es que la cuestión es algo de precisión, de acierto, porque con un 22% ya no es una cuestión de generación de lanzamiento, sino de que directamente no te entra una. Sí, se han visto además, por ejemplo, el caso de Maite Cazorla me parece uno bastante claro, que ha Mm, tenido varios tiros liberados en estos dos primeros encuentros, es una buena tiradora desde el exterior y no ha encontrado acierto. También se une esa baja de María Conde, que veremos si juega contra Serbia o no y en qué condiciones lo hace, que a priori también debe ser una de tus principales bazas, ¿no? Desde el exterior. Y luego ya, bueno, sí que tienes tiradoras como Andrea Vilaró, no la utilizó el primer día, hoy sí que ha salido, aunque tampoco ha tenido tanto ese rol, ¿no? Sí que ha estado muy presente en defensa, pero no asumiendo tantos tiros en ataque y abriendo el campo. Y la que sí que te lo ha podido dar, más allá de Leo Rodríguez, ha sido María Araujo, que sí que está ujú, encontrando ese acierto que está faltando a la selección. ¿Me parece preocupante? Sí, pero creo que tienes las tiradoras y estás generando los tiros para que pueda haber acierto. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Que cada día es un mundo y creo que sí que es necesario, no ya para pasar a cuartos porque ya tienen cerrado el pase, pero con ese extra de acierto exterior, pues quizá no se habría sufrido hoy ujú. o el primer día ante China, pues bueno, no te costaba tantísimo el poder ponerte ahí a un par de posesiones del conjunto asiático. Ujú. Y por pensar ya un poco en lo que puede venir, vamos a echar un poquito vistazo a las cuentas. España Ujú. llega por ahora mismo está ahora mismo con un 2-0 a favor, todavía tiene que jugar contra Serbia y todavía se tienen que disputar el resto de encuentros de los grupos B y C que se jugarán mañana. Y salvo sorpresa, ya está asegurado que esté o bien en el primer bombo o en el segundo, dependiendo de cómo quede contra Serbia. Claro, si entra en el primer bombo, ya sabemos que el formato es un poquito así, no es tan complicado como en el caso de lo hablábamos antes, no es tan complicado como en el caso del masculino, y aquí España si queda primera, aspirará a ser una de las dos mejores primeras clasificadas, dependiendo de lo que ocurra en el resto de grupos. Claro, si entra en el primero, se enfrentará seguro a uno de los dos peores terceros, perdón, a dos de los mejores terceros. Claro, pero si cae en el segundo, ahí ya te da un poco igual y estaríamos hablando de, por ejemplo, cruzar pues con Alemania, con Nigeria, incluso con Australia si recupera ese verás. Claro, pensando en que difícilmente pueden quedar primeras, visto lo visto. ¿Contra qué rival crees que España podría hacerlo mejor en un hipotético cruce de cuartos de final? A ver, bueno, ojalá Francia pierda uno, ¿no? Por el camino y España con tres victorias y saca contra Serbia pueda ser una de las dos mejores primeras. Si no se da el caso, ¿no? Bueno, incluso que Estados Unidos perdiera, pero eso ya lo No, elevo a no, a no un han perdido escalón un partido desde imposible, 1992, no creo que efectivamente. justo ahora ocurra. Por eso, ¿no? Pero bueno, si no sucede eso y España pasará como segunda, yo creo que hay que tener muy presente ante todo lo mismo que se tenía hace 3 días, ¿no? Más allá de que en este proceso haya ganado los dos partidos por la mínima, pero los haya ganado. Y es que España a día de hoy, tanto por talento como por juego colectivo en los últimos 2 años, por poner un periodo de tiempo, ha estado en un segundo escalón a nivel internacional. Obviamente Estados Unidos para mí está por delante, pero si miramos, por ejemplo, el grupo B, ¿no? Francia ha dado un nivel muy alto en los 2 últimos años, sobre todo en lo más reciente, ¿no? De aquí ahora a esta preparación de los Juegos Olímpicos, ha estado a muy buen nivel y el debut, la verdad es que fue bastante sólido y bastante contundente. No ya por el hecho de que aparecieran sus mejores Ujú, jugadoras, sino porque a nivel defensivo creo que ha sido la selección con un debut más sólido y que más puede asustar, ¿no? Entre comillas, al resto de selecciones. Del resto del grupo B, yo creo que a un partido España puede ganar a cualquiera si tocara contra alguno de ellos, porque Nigeria fue una gran sorpresa, ¿no? Que ganara ese primer partido. Luego Australia está pasando un poco lo mismo que en algunos otros torneos recientes, que llega con expectativas muy altas, con un buen grupo de jugadoras, con muchas WNBA, y luego se ha quedado a mitad de camino, por lo menos en el debut, pero ujú, es que con el debut ya se puede complicar todo lo que viene después. Y en el caso de Canadá, yo creo que está un poco en un escalón similar a España.
Lo que pasa que fue mucha Francia para ella en ese debut y que ha tenido mucho menos tiempo que el resto de selecciones, porque Estados Unidos es verdad que ha tenido poco tiempo con las mejores jugadoras, pero no deja de ser de Estados Unidos y tienes pues a las 12 de las 20 mejores jugadoras del mundo, por decir un número Sí. bastante eh, generoso, ¿no? Pero llega a Canadá, que te llegan tus tres mejores jugadoras a última hora en la última semana de preparación y tienes que montar a partir de ahí todo lo demás. Bueno, pues le está costando más que, por ejemplo, que en el Mundial o que en algún otro momento, como ya sea el preolímpico, pues pasó algo similar, ¿no? Que se reunió un grupo de jugadoras pues que pocas veces había juntado con esas incorporaciones también de NCAA y demás, y le está costando más este año. Entonces, ahí sí que veo más accesible que si se diera el caso, pues que estuviera bastante igualado. Y si nos vamos al grupo C rápidamente, eh, Estados Unidos ya decimos que está por otro lado. Alemania viene en una línea ascendente muy grande. Para mí, en el próximo Eurobasket va a ser una clara candidata a tocar medalla, porque a día de hoy, no sé si lo tiene ya, pero el quinteto que pueden presentar es el top 3 en Europa sin ningún tipo de duda y veremos si es top uno. Pero bueno, es cierto que a nivel de profundidad de banquillo les cuesta mucho más y en caso de cargarse de faltas o cualquier tipo de lesión, como el golpe que se dio el otro día ni a la Sábal, y lo que pasa que ya había una ventaja muy amplia, Ujú. puede pasarles mucha factura a un partido. Y Bélgica es que sorprendió un poco ese debut, no porque perdía contra Alemania, que puede ser considerado un poco sorpresa porque venía Bélgica de ganar el último Eurobasket, ¿no? Aunque no esté Julia Alemán aquí, pero creo que es algo que puede ser factible, sino por las sensaciones que transmitieron. Yo espero que esa versión cambie por completo. Lo que pasa es que en un grupo tan complicado con Estados Unidos y con Japón, veremos dónde se pueden posicionar, ¿no? En el grupo. Y luego, ya por terminar, el conjunto asiático es un poco la historia de los últimos años. Un estilo totalmente diferente que para mí está un escalón por debajo de los últimos Juegos Olímpicos a nivel colectivo y a nivel individual también, con el caso de Rui Machida, pero que si te pilla un día pues sin acierto exterior, no te pones desde el primer instante con la mentalidad de no dejarles una transición y les permites algún tiro abierto y con confianza, a un partido también te la pueden liar. Entonces, creo que por el otro lado del cuadro, de los grupos, ¿no? Es un panorama mucho más abierto que lo que hay en el grupo de España. Sí, de hecho, por el caso que mencionas de Japón, incluso a Estados Unidos le costó encontrarse, digamos, cómoda dentro del Mm, partido contra las niponas, porque era, digamos, un caos ordenado, entre comillas, de transiciones, de un nivel, de una velocidad de juego que incluso Britney Griner estaba sufriendo para imponerse, mm, incluso teniendo en cuenta la diferencia física que había respecto de las jugadoras de Japón. sí. Pero bueno, ya por ir cerrando, España solamente le queda este último partido y yo te voy a pedir que te mojes un poco. Yo creo que España perderá contra Serbia, me parece muy complicado, vistos el partido contra Puerto Rico, independientemente de lo que ocurriese en esa segunda mitad donde le remontaron las boricuas. Y sobre todo este último encuentro contra China, donde han sido superiores, yo creo que desde el principio hasta el final, esa segunda parte ha sido brutal por parte de las balcánicas. ¿Cómo crees que le puede ir a España este sábado? No recuerdo la hora contra la que juegan contra Serbia, pero ¿cómo crees que le puede ir en un partido en el que realmente se juegan pasar como cabeza de grupo y cabeza de serie para estos Juegos Olímpicos, que no es poca cosa, porque ya puedes evitar incluso si entras ahí a Estados Unidos hasta una hipotética final de olímpica? A ver, como decíamos al principio, este partido contra Serbia yo creo que es uno de los marcados desde el inicio de que tiene que ser una victoria. Eh, para mí ahora mismo España a nivel plantilla está por encima. Creo que va a pasar gran parte del partido por no dejar entrar en juego, que no se sienta cómoda Ivonne Anderson, porque ya hemos visto que cuando ella está bien o ella puede distribuir y tener mucho balón en las manos, y ya no te digo el poder producir a nivel anotador, esta Serbia eleva dos escalones su juego a todos los niveles, ¿no? Eh, Sin Ivonne Anderson, bueno, ya es más complicado, ya tienen que entrar en acción jugadoras de perfil un poco más bajo, que tengan un gran día y que puede pasar, obviamente, pero las papeletas de que esto suceda pues son mucho menores que si en el caso de la base estadounidense, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser otro partido igualado y que yo confío más que nada por el aspecto más positivo que he visto esta selección y ha sido la forma en la que se ha mostrado en los últimos minutos del partido, sin cometer errores muy graves y aprovechando los del rival. Y creo que en eso, en partidos igualados, en torneos cortos, quizá no hagas partidos espléndidos, pero sí que te puede dar victorias que te ayuden pues a pasar de rondas y demás.
Dicho esto, no sé si dará para estar en el bombo uno, ¿no? Sí. Con ese triunfo. Pero bueno, estar en cuartos, lo que decía, creo que era el principal objetivo, se ha conseguido y por lo visto yo creo que sí que hay margen de mejora a nivel colectivo e individual, ya sea solo por el hecho de que se sume María Conde, ¿no? Y Claro. llegue bien. Ahí creo que ya tienes un plus bastante grande en el caso de que puedas tener una versión similar a la que ha estado, sin irme más lejos, a la preparación. Pero bueno, veremos. Llevaba hoy la mano vendada, así que no sé en caso de volver contra Serbia cómo va a estar, ¿no? A qué porcentaje de salud la vamos a tener. Pues hasta aquí este programa. Veremos qué ocurre con la selección española femenina en ese partido contra Serbia este sábado y lo que sucede ya después en los cuartos de final, que lo analizaremos también aquí en Gigantes del Básquet, ya sea en zona de gigantes o en Gigantes de Ili. Así que muchas gracias, Luis, por estar aquí una vez más en el programa que tenemos aquí en Gigantes Podcast, hablando un poquito de todo de FIBA, que siempre está bien. Así que desde aquí nos despedimos. Recordad que tenéis más contenido dentro de Gigantes Podcast, que podéis comprar la nueva revista especial del Chacho Rodríguez, tanto en nuestra tienda, en la tienda Gigantes, en la edición digital, como en la edición en papel, o bien en cualquier kiosco que tengáis cerquita de casa. Así que desde aquí nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima.